Bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar la semejanza de triángulos de manera muy general. Pero antes será conveniente entender algunos conceptos como, por ejemplo, lo que es una razón. Una razón en matemáticas es una expresión de la forma A sobre B, donde B no puede valer cero, ¿ok? Es una razón, es una fracción, es un cociente. Recuerden ustedes cuando vieron en algún momento la clasificación de números reales, vimos que había los naturales, que estaban los enteros, luego los racionales y luego los irracionales. Pues cuando vieron eso, por ahí les mencionaron que los números racionales se escriben o se pueden expresar de esta forma: A sobre B, donde B no puede valer cero porque estaríamos dividiendo entre cero y eso no es posible, ¿no? Si ustedes en su calculadora ponen cualquier cantidad, por ejemplo 5 entre 0, igual, 5 entre 0 igual, la calculadora les va a dar, les va a decir una grosería, ¿no? Bueno, la calculadora es muy educada y nomás les va a poner error, pero no se puede dividir entre cero. Entonces, por eso una razón es una expresión de esta forma, es un número racional, A sobre B, donde B no puede ser cero, ¿ok? Eso es una razón. Y otro término es lo que es una proporción. Una proporción va a ser una igualdad entre dos razones. Es decir, una razón le voy a poner A sobre B y otra razón C sobre D. Pues una proporción es la igualdad entre dos razones. Obviamente, al igual que en la razón B no puede ser cero, pues aquí B no puede ser cero y D tampoco puede ser cero. Es el otro denominador de la proporción. Bien, entonces una razón es A entre B. Una proporción son dos razones, A sobre B y C sobre D, pero deben ser iguales, ¿ok? Esto de las proporciones tiene muchas aplicaciones, tanto en matemáticas como en física y en muchas ciencias, porque muchos fenómenos, muchos procesos ocurren de forma proporcional. Por ejemplo, en física, por mencionar algunos ejemplos, la ley de Hooke establece que la deformación que se provoca en un resorte, en un cuerpo elástico, en un resorte, por ejemplo, esa deformación es directamente proporcional a la fuerza que recibe el resorte, que se le aplica al resorte, ¿ok? Eso es un ejemplo, ¿no? La ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de los gases, también son ejemplos de esta proporción. En ese caso es una proporción, bueno, en algunos casos es una proporción directa o es una proporción inversa, pero hay una proporción, ¿ok? En geometría también se aplican las proporciones a las figuras. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a poner aquí un rectángulo para no batallar mucho. Le vamos a poner que este lado mide 3 y que este mide 2. Las unidades que ustedes quieran. Y por otro lado tenemos otro rectángulo, vamos a decir un poquito más grande, que acá mide 6 y aquí 4. Pueden ver ustedes que hay una proporción entre estos dos rectángulos. ¿Cómo podemos estar seguros de que existe una proporción? Bien fácil. Voy a tomar la medida de sus bases, 3 y 6, y voy a hacer una razón entre ellas, 3 entre 6. Y voy a tomar las alturas 2 y 4, 2 entre 4, hago otra razón y veo si son iguales las dos razones. 3 sextos será lo mismo que 2 cuartos. Es lo mismo, ¿verdad? Si simplificamos ambas
ambas razones, esto me da un medio. 3/6 es un medio y 2/4 es un medio. Entonces, sí son equivalentes. Por lo tanto, esto es una proporción y estas dos figuras son proporcionales porque hay una proporción entre las medidas de sus lados. ¿Ok? Entonces, esto de proporción se utiliza en muchas áreas y lo que nos interesa ahorita es la geometría porque vamos a ver semejanza de triángulos. Bueno, en una proporción, estos dos datos se llaman extremos. ¿Ok? El 3 y el 4, por ejemplo, en esta son los extremos de la proporción. Y estos dos cruzados de la otra forma son los que llamamos medios de la proporción. ¿Ok? Los medios y los extremos. Seguramente los han escuchado cuando aplican división entre fracciones, ¿no? Medios por medios, extremos por extremos, decimos. Bueno, estos serían los conceptos de razón y de proporción. Muy bien. Para entrar a la semejanza de triángulos, hay que entender otro concepto que son los lados homólogos. ¿Ok? Lados homólogos. Estamos hablando de los lados de dos triángulos. ¿Sí? Dos triángulos. Sus lados homólogos, por ejemplo, de este triángulo con este otro triángulo, así. A ver, si aquí tengo un ángulo A, B, C, ¿ok? Y yo veo que, a ver, DEF, veo que este ángulo A es iguales, son congruentes, el ángulo A y el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E, lo vamos a hacer que sea congruente también, y el ángulo C, 3 rayitas para el ángulo F. Ok, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D, son congruentes, ok, y así sucesivamente, ¿no? B y E son ángulos congruentes y son iguales, ¿sí? Y C y F también son congruentes entre sí. Bien, lados homólogos son aquellos lados que están en diferente triángulo, pero que están enfrente de ángulos iguales. Por ejemplo, enfrente del ángulo A está el lado que va desde B hasta C, el segmento BC. Entonces, BC, su lado homólogo, va a ser el que esté enfrente del ángulo que es igual al ángulo A en el otro triángulo. Al ángulo A, su ángulo congruente es el ángulo D. Por lo tanto, el lado que está enfrente del ángulo D es EF. Entonces, EF es homólogo del ángulo BC. ¿Ok? Esos son lados homólogos. Los podemos identificar porque están enfrente de lados iguales, de ángulos iguales, de ángulos congruentes. O también están en medio de dos ángulos que son iguales. Por ejemplo, del ángulo A, entre el ángulo A y el ángulo B, está este segmento AB. ¿Ok? Los ángulos que son iguales al ángulo A y al ángulo B en el otro triángulo son el ángulo D y el ángulo E. Entonces, el segmento o lado congruente al lado AB va a ser el lado DE, porque también está en medio de ángulos iguales a los ángulos A y B. ¿Ok? Esos son lados homólogos. Bien, ¿por qué vemos todo esto? ¿Por qué vemos todo esto? Porque la definición de triángulos semejantes dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos respectivos son iguales o congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Ok? Cuando hablábamos de congruencia de triángulos, era necesario que sus ángulos fueran iguales y que sus lados correspondientes también fueran iguales.
en los triángulos semejantes, lo único que queremos es que los ángulos sí sean congruentes, sí sean iguales, los tres ángulos de un triángulo iguales a los tres ángulos del otro triángulo, pero los lados correspondientes o lados homólogos, como le llamamos aquí, deben de ser proporcionales. Por eso vimos ahorita lo que era una proporción. Ok, a ver, si tenemos, por ejemplo, dos triángulos en este arreglo, a ver cómo sale esto. Le vamos a poner aquí, vamos a poner 6. Vamos a poner acá 8. Acá vamos a poner 32 y acá X. A ver, supongan ustedes que estos dos triángulos son semejantes. Bueno, me dicen, a ver, si estos dos triángulos son semejantes, ¿cuánto debe valer X para que sean semejantes? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a buscar lados homólogos. Los lados homólogos deben de ser proporcionales para que estos dos triángulos sean semejantes. Vean que aquí tengo un ángulo que es igual a este otro ángulo porque son ángulos opuestos por el vértice. Y aquí vamos a ponerle que son de 90 grados, ¿ok? Son ángulos de 90 grados, entonces son ángulos congruentes también entre sí. Bien, entonces, a ver, este lado de 6 centímetros, 6 pulgadas, lo que ustedes quieran, las unidades que gusten, este lado de 6, ¿cuál será su lado homólogo en el otro triángulo? Pues fíjense bien, este lado de 6 está enfrente de este ángulo. Pues su lado homólogo va a ser el que esté enfrente de un ángulo que sea igual a este. El ángulo igual a este es el opuesto por el vértice. Por lo tanto, el lado homólogo es X. X es el lado homólogo a 6. O bien, el lado que mide X, ¿ok? X es la medida de ese lado. Bien, entonces, estos dos lados son homólogos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues como la definición dice que los lados deben de ser proporcionales, voy a formar una proporción. Es decir, voy a hacer X entre 6. Eso es una razón. Eso es una razón. Para tener una proporción necesito otra razón que sea equivalente a esta. La otra razón la voy a formar con otros dos lados, otra pareja de lados que también sean homólogos, ¿ok? Y esos lados son, obviamente, el 8, este que mide 8, y este que mide 32. Entonces, la otra razón es 32 entre 8, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿por qué no es 8 entre 32? ¿Por qué no pongo 8 entre 32? Porque empecé poniendo X, que es un lado de este triángulo más grande, como numerador. Entonces voy a seguir poniendo los lados de este mismo triángulo en los numeradores. Por lo tanto, hago 32 entre 8. Y en el denominador voy a poner los lados de este otro triángulo más pequeño, ¿sí? X entre 6, 32 entre 8. Bien, entonces, de aquí, fíjense, de esta proporción, ¿ok? Para que sea proporción, se debe de cumplir la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué dice la propiedad fundamental de una proporción? Que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, 8 por X debe ser igual a 6 por 32. ¿Ok? Y entonces, despejando X, pues son 6 por 32. Voy a poner con paréntesis. Dividido entre 8. Por lo tanto, X debe valer, pues es más fácil si divido primero 32 entre 8, me da 4. Y eso por 6 son 24. Eso es lo que debe valer X para que estos dos triángulos sean
semejantes, aplicando lo que son los lados homólogos, identificando lados homólogos y aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, en donde el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Hay una característica de las proporciones. Una vez que establecemos una proporción, puedo hacer algunas modificaciones con ella. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una proporción, voy a ponerlo así, una sencilla, 2/3 igual a 4/6, ¿sí? Es una proporción porque 2 por 6 me da 12 y 4 por 3 también me da 12. Sí, es una proporción. Se cumple la propiedad fundamental de las proporciones. Bien, puedo hacer algunas modificaciones con las proporciones. Por ejemplo, puedo intercambiar los extremos. O sea, esta proporción yo la puedo convertir a 6 entre 3 igual a 4 entre 2. ¿Qué hice? Únicamente el 6 que está aquí es un extremo, lo paso a donde está el otro extremo que es 2 y el 2 lo paso a donde estaba el 6. Y vean que se sigue cumpliendo. 6 por 2 es 12 y 3 por 4 es 12. ¿Ok? O puedo intercambiar los medios. Por ejemplo, intercambiar el 4 y el 3. Serían 2/4 igual a 3/6. Y también se sigue cumpliendo la propiedad de las proporciones. Esa es una. Intercambiar medios o intercambiar extremos. Y la otra opción es invertir las dos razones. Es decir, en lugar de 2/3 pongo 3 medios. Y en lugar de 4/6 pongo 6/4. Invertir las razones, es el inverso. ¿Ok? 2/3 su inverso, 3 medios. 4/6 su inverso, 6/4. Y vean cómo se sigue cumpliendo la propiedad fundamental de las proporciones. 3 por 4, 12 y 2 por 6, 12. Entonces, así de manera muy general, en la semejanza de triángulos hay que ubicar los lados homólogos y hay que ubicar las proporciones. Hay que comprobar que efectivamente entre las razones que formamos con los lados homólogos se pueden determinar las proporciones. Así de fácil.